Saludos estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a la semana número 9 del curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, código FE 541. Este día vamos a trabajar nuevamente los operadores de búsqueda en la web. Ya está nuestra clase final respecto al tema, ya que pues este tema es de gran ayuda a la hora de estar haciendo búsquedas. La localización específica de información en internet y el uso de operadores lógicos sencillos. Eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Vamos al objetivo de clase. El objetivo de la clase pues es que ustedes como estudiantes puedan relacionar los diferentes tipos de operadores que hemos ido aprendiendo durante 3 clases, de tal manera que puedan juntarlos u operarlos para poder tener resultados más específicos y concretos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Resultados específicos. Vamos a la clase de este día. Vamos a repasar por acá 3 operadores que entran dentro de las características de los operadores o dentro de la clasificación de los operadores booleanos. Y en este caso, pues 4 operadores, ¿verdad?, que contienen términos coincidentes en uno o en todos los campos que nosotros vayamos a especificar. Tenemos uno de los más comunes en este momento, es el comando o el operador AND. Luego tenemos el operador OR, que es un operador excluyente. Tenemos el operador de negación, el NO. Y aquí tenemos pues un coma exclusivo, ¿verdad?, el SHOR. Entonces vamos a ir recordando qué es lo que cada uno de ellos realiza, ¿verdad? Porque ya que lo hemos tenido pues ya practicado, ¿verdad? Entonces el operador AND, recuerden ustedes que localiza documentos que contengan todos los términos de búsqueda especificados, ¿verdad? Este es un incluyente, va a encontrar todos los términos, ¿verdad? Por ejemplo, flores y árboles. Entonces va a encontrar ambos términos de búsqueda o ambos términos coincidentes en uno o todos los campos especificados. Luego tenemos la opción o el operador OR, ¿verdad? Que este operador localiza documentos que contengan cualquiera. O nótese bien que en el AND decía que encuentre documentos que contengan todos los términos. En cambio el operador OR, que es excluyente, este va a localizar documentos que contengan cualquiera de los términos especificados, ¿verdad? No todos, sino cualquiera de los términos. Este término o este término. Si seguimos con flores y árboles, podríamos decir flores o árboles, ¿verdad? Que va a encontrar ya sea flores o árboles, pero no todos, ¿verdad? Sino ese excluyente, va a encontrar alguno de ellos. Vamos al siguiente, que sería la opción NOT. En este caso la opción NOT pues lo que hace es localizar documentos que contengan el primer término de búsqueda pero no el segundo. Por ejemplo, si seguimos con las flores y los árboles, ¿verdad? Podríamos usar el operador de búsqueda como flores not árboles. Entonces va a encontrar el primer término de la búsqueda, en este caso flores, ¿verdad? Pero el segundo no. El segundo de árboles pues no lo incluirá en la búsqueda, por eso decimos que también es excluyente. Luego tenemos la opción o el operador short. En este caso pues este operador localiza documentos que contengan cualquiera de los términos especificados, pero solo uno de ellos, no los dos. Pareciera que fuera casi igual al not, ¿verdad? Entonces encuentra documentos que contengan cualquiera de los términos especificados, pero solo de uno de ellos, ¿verdad? No los dos. Flores, short, árboles. Muy bien, eso sería entonces en cuanto a estos 4 operadores booleanos, que son los más utilizados, uno de los más utilizados. Vamos ahora a lo que denominamos operadores de proximidad, que tenemos en este caso el operador con su traducción, with, con, same, igual a, near, cerca de, o el adios. Entonces tenemos también los operadores de truncamiento, signo de interrogación cerrado y el asterisco.
Esos son los denominados operadores, tanto de proximidad como de truncamiento. Y dentro de los, quizás nos preguntemos qué hacen los operadores de proximidad. Entonces los operadores de proximidad lo que hacen es localizar documentos que los términos de búsqueda están próximos uno del otro, ¿verdad? Y en el mismo campo de registro bibliográfico. Por ejemplo, el operador with, que es con. Ese operador, este operador with, que es con, ese operador pues lo que hace es localizar documentos en los que una frase con todos los términos de búsqueda pues se encuentra en un campo del registro bibliográfico. Por ejemplo, si buscamos Guatemala with historia, entonces nos va a localizar documentos en los que una frase con todos los términos de búsqueda se encuentra en el campo, ¿verdad? En este campo estaríamos hablando de la historia de Guatemala. Vamos al otro que es la opción same. En este caso, para same tenemos que localiza documentos en los que todos los términos de búsqueda pues se encuentran dentro del mismo campo, ¿verdad? Del registro bibliográfico. Y aunque pues no necesariamente en la misma frase. Por ejemplo, si seguimos con Guatemala sería Guatemala same historia o igual a historia. Entonces va a encontrar va a encontrar documentos en los que todos los términos de búsqueda se encuentran dentro del mismo campo del registro bibliográfico. Seguimos con el near, cerca de. Esta opción de búsqueda o este operador pues lo que va a hacer es localizar documentos en los que todos los términos de búsqueda pues están juntos en el mismo campo, ¿verdad? Sin embargo, pues el origen de los términos no necesariamente es coincidente con el orden, digamos, en que se haya introducido la información. Entonces simplemente cerca de, ¿verdad? Si seguimos con Guatemala y su historia, entonces podríamos decir Guatemala near historia. Entonces va a encontrar documentos en los que pues todos los términos de búsqueda están juntos en un mismo campo. Esa sería la opción, digamos, near. Y pues nos queda la otra opción que es arches. Entonces en este caso, para poder utilizar la opción arches, localiza pues documentos en los que los términos de búsqueda pues están juntos y además de juntos están en el orden en que se hayan pues introducido en el campo del registro. Entonces Guatemala adjunct historia, digamos, ¿verdad? Entonces, como decir adjunto, ¿verdad? Luego tenemos dos operadores de truncamiento, que es el signo de interrogación cerrado y el asterisco. En estos dos, digamos, el signo de interrogación cerrado, pues permite omitir una sola letra de un término de búsqueda, tanto si es, digamos, en medio de la palabra, o al final de la palabra, o al principio de la palabra. Entonces lo que hace es omitir al menos de la búsqueda una letra. Y tenemos el otro operador de truncamiento que es el asterisco. El asterisco, entonces este operador matemático nos va a permitir omitir una o nos va a permitir omitir varias letras de un término de búsqueda. Las variaciones, por ejemplo, de palabras con una misma raíz, ¿verdad? Que por ejemplo decimos universo y entonces colocamos un asterisco, entonces puede omitir una o pues, varias palabras de un término de búsqueda. Esos son operadores entonces de proximidad y de truncamiento. Luego tenemos algunos operadores relacionales. Creo que estos operadores no son desconocidos de todo por nosotros. Tenemos dentro de las matemáticas pues manejamos estos términos, ¿verdad? El símbolo de mayor que, el de menor que, el de diferente de, el de igual a, está el símbolo de mayor o igual a, y está el último, el símbolo de menor o igual a. Entonces tenemos al menos estos operadores relacionales, ¿verdad? Y dentro de este listado pues estos operadores permiten buscar expresiones, por ejemplo, numéricas, y además se utilizan encerrando un campo entre llaves, ¿verdad? Entre llaves matemáticas, y tecleando pues un operador relacional y el número para poder utilizar
poder encontrar una información específica, ¿verdad? Como fechas o algún rango de numeraciones. Esos son los operadores relacionales, ¿verdad? Podemos, luego del operador, o podemos encerrar dentro de llaves la expresión, ¿verdad? Y después mayor a un rango de valores específicos. Pasamos a otros tipos de operadores que comúnmente pues hemos manejado, como las comillas, por ejemplo, o los paréntesis, que nos van a servir también para poder hacer búsquedas más específicas. Y tenemos pues otros comandos de búsqueda, como el file type, que lo hemos utilizado para poder encontrar un tipo de archivos específico, ¿verdad? File type .pdf o file type .docx, ¿verdad? Para poder encontrar archivos de Word. Tenemos el site también, que vamos a ver algunos ejemplos al final de esta diapositiva. Tenemos in URL y tenemos también all in URL. Vamos a ver cómo podemos utilizar estos operadores. Entonces en los primeros, en las comillas, pues ustedes saben que las comillas pues permiten localizar documentos que contengan la palabra compuesta o frases especificadas en la búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos buscar una frase específica en un documento, la encerramos dentro de comillas, ¿verdad? Los paréntesis, pues los paréntesis permiten construir, digamos, operaciones de búsqueda. Así como en las matemáticas se usan los paréntesis para separar operaciones, también aquí podemos construir operaciones de búsqueda o expresiones de búsqueda para que sean de un poco más específicas de qué es lo que queremos encontrar. Podemos combinar varios operadores al mismo tiempo, y además pues los paréntesis nos sirven para agrupar los términos de búsqueda. Entonces vamos a ir practicando un poquito esto también de los paréntesis. Y luego pues hay algunas palabras claves aquí, como en este caso la in URL, por ejemplo, esta expresión in URL. Esta expresión pues nos va a permitir limitar, digamos, la búsqueda a documentos que contengan una palabra en la dirección electrónica de la página web que nosotros estamos buscando. In URL dos puntos y la palabra, ¿verdad? Luego tenemos la otra, que es la all in URL. Ustedes observan aquí el all ALL, es todo in en URL, en la URL especificada. Entonces esta es parecida a la in URL, pero esta permite buscar muchas palabras en la dirección pues electrónica que nosotros estemos incluyendo al final de ella. File type, ya vimos que es un tipo específico de archivos, nos ayuda a buscar. Y al final la palabra site pues nos permite localizar también términos de búsqueda en un sitio o en un dominio un poquito más específico, ¿verdad? Eso es lo que tienen estos otros operadores. Bien, para ir terminando, algunas palabras claves, por ejemplo, de búsqueda avanzada, no solamente en Google, sino también en este caso en Bing, ¿verdad? Que hay algunos operadores que son comunes entre los buscadores. Sin embargo, hay algunos operadores que solo funcionan en Bing o solamente funcionan en Google, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la expresión contiene, por ejemplo, contiene dos puntos mp3, nos va a encontrar páginas donde pues se mencionen archivos en este formato, o la expresión ext, que nos va a encontrar archivos, por ejemplo, de algún tipo específico, o la expresión loc, para decir localización, que podemos colocar nosotros alguna localización específica de algún país. Y para terminar tenemos operadores de búsqueda combinados, por ejemplo site dos puntos, el comodín asterisco urural.edu.gt, y vamos a excluir, por ejemplo, que tengan www. Entonces no nos va a dar espacios, o nos va a dar resultados que tengan www. Para eliminar también subdominios de búsqueda, si seguimos la misma expresión, asterisco urural.edu.gt, y excluimos, digamos, de nuestra búsqueda en las URL, excluimos formularios,
entonces no nos va a encontrar pues esa expresión. Y aquí pues algunos paréntesis para agrupar términos. Por ejemplo, aquí estoy utilizando universidad o colegios. Ustedes estoy utilizando el operador o y estoy diciendo que lo quiero encontrar en Quetzaltenango, Guatemala. Pues ahí nos va a encontrar un listado de universidades o de colegios en Quetzaltenango, Guatemala. Entonces agradezco mucho su atención. Si Dios nos lo permite, nos vemos en la sesión número 10. Muchas gracias.